¿Cuántos se deleitan en la presencia del Señor? Y estuvimos hablando acerca de qué tan importante es estar en la casa del Señor, disfrutar su presencia, los ámbitos de sanidad que se generan, los ámbitos proféticos que Dios trae en cada tiempo que nosotros estamos con, cómo Dios se encarga de adelantarnos en los tiempos. Saben que si una de las cosas que hace Dios con aquellas personas que le temen y le buscan es que les revela, les muestra la intimidad. Dice: la comunión íntima de Jehová es con los que lee, y a ellos les revelará, a ellos les mostrará su pacto. O sea, aquellas personas que tienen comunión íntima con Dios, Dios se encarga de revelarles cosas. De hecho, Jesús, cuando Él está hablando a sus discípulos acerca de la venida del Espíritu Santo, dice: el Espíritu Santo os revelará todas las cosas que han de venir. Aquellos que tienen comunión con el Espíritu Santo tendrán la habilidad de ser adelantados en los tiempos. No improvisarán, no le tomará por sorpresa las cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se encargará de mostrarles y de enseñarles. Algunos de ustedes están conversando con personas y le dice, fíjate que va a pasar esto. Y usted le dice: ya yo lo sabía. ¿Y cómo lo sabía? ¿Quién te adelantó? Ya yo lo sabía. Hay una habilitación especial en cada creyente que es dada por el Espíritu Santo para poder conocer los tiempos. Yo oro en el nombre de Jesús para que la iglesia del Señor Jesucristo sea una iglesia entendida en los tiempos que está viviendo. Que sea una iglesia como la tribu de Isaacar, no solamente que eran entendidos en los tiempos, sino que le decían a sus hermanos qué hacer. Una cosa es que usted sea entendido en los tiempos, pero otra cosa es que usted sepa decirle a otro qué hacer en medio de esos tiempos. Y la iglesia de Jesucristo será como una señal, es como una señal. Pregúnteme por qué. Porque la iglesia traerá dirección al perdido y todas las direcciones vendrán a Jesucristo. Él es la respuesta, Él es la solución para un mundo que está en crisis. Por eso su presencia es mi deleite. Es ahí el lugar de refugio. Es ahí donde nosotros encontramos la respuesta que estamos esperando. Los diseños que necesitamos para nuestra casa, para nuestra familia, son revelados en su presencia. O sea, si todas aquellas respuestas que nosotros necesitamos y buscamos, ¿dónde las encontraremos? Es en su presencia. Salmo 37, versículo 1. Comenzamos hablando de ello la semana pasada. Y es un salmo que en algún sentido a todos, la mayoría, nos ha surgido alguna inquietud, al igual que le surgió a David. ¿Por qué el hombre malo prospera? ¿Por qué aquel que no teme a Dios pareciera que no le pasa nada? ¿Por qué aquel que... ¿Y por qué muchas veces el justo pasa calamidades? Entonces, en el Salmo 37, versículo 1, David no solamente revela esa inquietud que había en su corazón, sino que nos dice el cómo preservarnos para mantenernos en Él, en Dios, en medio de esa inquietud. Y dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán cortados y como la hierba verde se secará. Confía en Jehová, haz el bien y habitarás en la tierra, y te apacentará de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, espera en Él. No te alteres con motivo de lo que prosperan en su camino, porque por el hombre que hace maldades. A diferencia de los otros salmos o de otros salmos, este no es un salmo básicamente que tenga que ver con adoración a Dios. No es un salmo que David se lo dedica a Dios. Es un salmo que está dirigido más bien a los hombres. Es un salmo de instrucción.
Y establece un contraste, como ya acabamos de escuchar, entre los justos y los injustos, entre los malos y aquellos que temen a Dios. Y lo que hace también al final de ellos es revelar el futuro que cada uno de ellos tendrá. Pero también significa que este es un salmo que aplica para todas las generaciones. ¿Por qué? Porque siempre van a haber, una vez que el hombre cae, la injusticia va a permanecer en los tiempos. Y en los tiempos también vamos a ver que van a haber hombres injustos, pero también habrán gente justa que teme a Dios. Y diera la impresión cuando leemos el salmo que el camino del injusto es fácil, que el camino del justo no tiene adversidades, que el camino del injusto pareciera que todo se le facilitara, y que el camino del justo, de aquel que teme a Dios, tiende a tener obstáculos. Pero el consejo de David es que nunca nosotros deberíamos tener envidia del camino de los injustos. Ahora, la base de la aparente injusticia, nosotros necesitamos ver ante esta aparente injusticia qué reacción nosotros tenemos, cómo reaccionamos ante esta aparente justicia, porque la mayoría de las veces lo que hacemos es molestarnos, nos irritamos, nos molestamos y decimos: yo no entiendo por qué pasa esto. ¿Ya? Lo mismo que le pasó en algún momento a Habacuc. Habacuc en algún momento pensó que Dios estaba actuando de una manera injusta porque no correspondía al clamor que él tenía. Pero respecto a esto, David da básicamente 11 instrucciones de cómo deberíamos nosotros preservarnos de no caer en el error de imitar a aquellos que andan en caminos de injusticia. Y se las leo básicamente las 11 instrucciones. Número 1 dice: no te impacientes. Número 2, no tengas envidia. Número 3, confía en Jehová, haz el bien, deleítate en él, encomiéndate a él, confía en él, guarda silencio, espera en él y no te alteres. ¿Cuál era el consejo de David? O sea, ¿cuál es el consejo de David al ver el éxito de los malos? ¿Cuál en realidad David le dice al justo que debe hacer, o cómo dice David al justo que debe hacer? Lo primero que David le dice es: no te impacientes. Y lo segundo que le dice es: no tengas envidia. Cuando uno se impacienta, una de las cosas que hace, lógicamente ya lo dice la palabra, pierde la paciencia, pero también tiende a molestarse, tiende a irritarse. Y es por eso que él le dice: no te impacientes. ¿Han escuchado hablar acerca del hijo de Jacob, José? Cómo él logró, a pesar de que experimentó injusticia tras injusticia, no perder la paciencia y continuar creyendo que a pesar del proceso que estaba pasando, Dios estaba en medio del proceso. José era uno de los menores, de los hijos menores de Jacob. Y José pudo haberse, por así decirlo, justificado en la injusticia para poderse quejar, para poderse molestar. Pero escrituralmente no hay ningún registro donde usted escuche a José que está molesto por la injusticia que le está tocando pasar. En primer lugar, miremos a un José que el papá pone una responsabilidad sobre sus hombros que no le tocaba llevar a él porque él era uno de los hermanos menores. Y el papá lo pone a cuidar, a supervisar a sus hermanos mayores, pero también lo pone a traer un informe acerca del comportamiento de ellos. Y esto hace que sus hermanos mayores se molesten contra él. Y ahí pudiéramos decir, ahí hay un ámbito de injusticia. ¿Por qué? Porque esa responsabilidad era del papá y no tenía por qué dársela a un hijo menor. Por otro lado, sumado a eso, también vemos que José tiene una revelación de parte de Dios, y producto también de un poco de su inmadurez, eso molesta aún más a sus hermanos. Para resumirle la historia, que ya todos conocemos en parte, a José lo terminan tirando en una cisterna. José pudo haber dicho cuando estaba en la cisterna: esto es injusto lo que me está pasando, yo no hice nada para que me tiraran en esta cisterna. Pero la cosa no para ahí. Posteriormente terminan vendiendo a José a unos mercaderes madianitas. Y José pudiera decir: ¿acaso soy yo mercancía? Esto es injusto lo que me está pasando a mí. Pero no para ahí, sino que posteriormente es vendido como un esclavo en la casa de uno de los capitanes de Potifar. Y José también pudo haber dicho: esto es injusto lo que me está pasando. Pero no para ahí,
sino que la esposa de este hombre, de este jefe, de este capitán, de Potifar, que era capitán del faraón, termina acusándolo, lo acusa, primero lo acosa sexualmente y después lo acusa falsamente. Entonces José también pudo decir: esto es injusto lo que me está pasando a mí. Pero no termina ahí. José termina en la cárcel. Y cuando está en la cárcel, José también pudiera decir: esto es injusto lo que me está pasando a mí. Lo interesante de todo esto es que en medio de todo el proceso de José no vemos a un José quejarse, sino que vemos que la escritura dice que en cada ámbito de injusticia, Jehová estaba con José. Y Jehová estaba con José. Y Jehová está. Y usted pudiera decir: pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que si Dios estaba con él estuviera experimentando semejante injusticia? Yo le voy a decir por qué. Porque en ninguna parte de la escritura nos revela que no pasaremos por injusticia. Pero lo que sí revela la escritura es que en medio de cualquier injusticia que nos toque atravesar, Dios ha prometido estar con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Eso nosotros necesitamos entenderlo. Sin embargo, José, lo que lo mantuvo firme en medio de la injusticia de los hombres era saber de que Dios estaba con él. ¿Cómo lo podía saber? Porque él lo sabía. Simplemente porque cuando él llegaba a un lugar, las cosas prosperaban. José podía sentir el soplo de la bendición en los lugares que él estaba. Las cosas cambiaban por causa de que Dios estaba con José. Eso mantuvo a José firme. Ahora, ¿cómo manejo las injusticias? ¿Cómo manejamos las injusticias? Y cómo manejamos las injusticias es importante porque tiene una influencia sobre mi vida espiritual. Puedo llenarme de amargura, puedo llenarme de resentimiento cuando se me comete injusticia contra mí. Puedo llenarme de una persona. ¿Sabe que perdonar es renunciar a mi derecho de que se me haga justicia? ¿Sabía usted eso? Perdonar es renunciar a mi derecho de que se me haga justicia. Cuando yo decido perdonarte, yo estoy renunciando al derecho de que se me haga justicia porque yo tengo la razón, porque tú me ofendiste. Sin embargo, cuando yo aprendo a manejar las injusticias, una de las cosas que voy a aprender a hacer es a perdonar. Es a no llenarme de rencor y de amargura. Es a intentar no contristar al Espíritu Santo que mora en mí. Porque una persona que se llena de amargura, de resentimiento, de falta de perdón, es una persona que logra contristar a la persona del Espíritu Santo. Y si hay algo que hoy más que nunca necesitamos como iglesia, es estar en consciente de que el Espíritu Santo habita en nosotros. Alguien debió decir amén. El Espíritu Santo habita en nosotros. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios: ¿acaso ignoráis que somos templo del Espíritu Santo? Somos templo del Espíritu. Y si hay algo que deberíamos cuidar y ser incisivos, es en cuidar a la persona del Espíritu Santo, de no contristarla. Entonces, ¿por qué? Porque cuando se comienza a multiplicar la maldad, uno de los efectos es que el amor de muchos se enfriará. Cuando yo no logro procesar la maldad, cuando yo no logro procesar la injusticia que está siendo cometida contra mí, cuando yo no logro procesar las ofensas, una de las cosas que va a ocurrir es que en el tiempo, ¿sabe que mucha gente hoy no está en iglesia? Porque no ha logrado procesar eso. Está enojado con la iglesia, con gente, con alguien, tal vez con un hermano que lo ofendió, con un hermano porque no pudo procesar la ofensa, no pudo procesar algo que él sintió que era una injusticia, y por esa causa se enfrió. Lo segundo que le dice es: no tengas envidia. Saben que una de las cosas que hace la envidia es que nos lleva al nivel de estarnos comparando continuamente. Una de las cosas que hace la envidia es que yo quiero alcanzar, quiero tener aquellos que tienen. Pero la pregunta es: ¿por qué se genera eso? Y la respuesta es porque muchas veces estamos más pendientes de lo que tienen otros de lo que Dios me ha dado a mí. Estamos más pendientes de lo que Dios le da a otros o de lo que otros han logrado alcanzar
de lo que Dios ya me ha entregado a mí. Y por estar básicamente enfocado tantas veces en lo que tienen otros, nunca logramos desarrollar a cabalidad lo que Dios nos ha entregado. Y sin embargo vemos a aquella gente que recibe y está enfocado en desarrollar lo que han recibido, que logran alcanzar su máximo potencial. Pero sin embargo el envidioso, por estar mirando lo que tienen otros, nunca logra desarrollar lo que se le ha dado. Entonces, ¿por qué? Porque no valoramos lo que tenemos, sino lo que no. Exactamente. Valoramos más lo que... Entonces estamos más pendientes. Ay, es que si yo tuviera esto, yo le aseguro que mi vida sería diferente. Si yo me hubiese casado con aquel, dicen algunas damas, mi vida sería diferente. Sería la misma. Si yo tuviera tal cosa, mi vida sería diferente. ¿Por qué? Porque por lo general estamos deseando más lo que no tenemos que lo que tenemos, y no aprendemos a valorar aquellas cosas que tenemos. Un envidioso, una de las síntomas del envidioso es que nunca logra disfrutar los éxitos ajenos. Y nosotros como cuerpo de Cristo, soy seguro que aquí no hay nadie, solamente estoy diciendo lo que dice la palabra, aquí no hay nadie. Pero una de las cosas que impide la envidia es que puedas disfrutar los éxitos ajenos. ¿Por qué? Porque es alguien que no está acostumbrado o no sabe cómo vivir en familia. Y cuando alguien no sabe cómo vivir en familia, siempre está interesado que toda la atención sea para él, que todo el beneficio sea para él. Y no ha aprendido a alegrarse con las gracias que Dios le ha dado a las demás personas que están entre él. Cuando nosotros entendemos que todos formamos parte de un cuerpo y que Dios nos ha dado diferentes gracias, diferentes dones, lo aprendemos a disfrutar. Lejos de estar envidiando o deseando lo que tienen otros, nos vamos a alegrar por ello. Pregúnteme por qué. Más fuerte, pregúnteme por qué. Porque somos una familia. Y cuando tu hermano tiene algo, usted se alegra con su hermano y te dice: qué bueno que mi hermano logró triunfar. Qué bueno que mi hermano logró llegar lejos y logró coronar una carrera. Cuando eso pasa, cuando estás en familia. ¿Por qué aquí en la iglesia no pudiera pasar lo mismo si somos igual familia? ¿Amén o no amén? Debería pasar. Mire, cuando yo escucho a hermana Erika cantar y comienza a profetizar y comienza con el yo quisiera hacer el pero no me sale, hermano. No me sale el yo quisiera y no me da envidia. ¿Sabe qué hago? Aprovecho el ray. ¿Por qué aprovecho el ray? Me meto en el ámbito profético que ella está desatando. Aprovechemos los ray. Cuando se abren esos ámbitos proféticos, metámonos juntos. Hágalo usted también a su manera. Aunque no tenga la voz tan linda, o que no profetice pero métase. Aprenda a disfrutar la gracia de otros. ¿Por qué? Porque somos una familia. Y la familia lo que hace es cuando alguien tiene una gracia, la disfruta y dice: qué bueno. Entonces eso se convertirá en un antídoto contra la envidia. Y dice... La pregunta que nos pudiéramos hacer: ¿pudiera un cristiano experimentar envidia? Hay un personaje en la escritura que no es un personaje como tal, es como un escritor. Es Asaf. Él es músico, es uno de los músicos de David. Es, por así decirlo, el director de alabanza. Él compuso algunos salmos dentro de la escritura. Y a Asa le pasó básicamente lo mismo que le pasó a David. Él comenzó a mirar la prosperidad de los injustos y comenzó a molestarse. Pero ¿cómo es posible? Si Asa era el director de alabanza, Asa era un hombre espiritual, Asa era un hombre guiado por el Espíritu Santo para poder componer salmos que hoy están en la palabra. Y miren lo que dice Asa en el Salmo 73, versículo 1. Ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, o sea, Asaf, en cuanto a mí, él está hablando de él. En cuanto a mí, casi, diga conmigo casi se deslizaron mis pies. No se cayó, casi se deslizaron mis pies. Por poco, diga conmigo, por poco resbalaron mis pasos. Ahora dice el por qué.
porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Hay que hablar con David, que lo ponga en disciplina. Este hombre tiene envidia. ¿Cómo es posible que alguien espiritual pueda estar experimentando envidia? Sin embargo, él dice: casi, por poco me dejo llevar. Asa tuvo una crisis de fe por ver que el injusto prosperaba, que le iba bien. Sin embargo, él, como una persona temerosa de Dios, experimentaba calamidades. ¿Cómo es posible? Entonces, en el Salmo capítulo 73, él hace una lista, léalo en su casa con tiempo, de todas las supuestas y apariencias de supuestos beneficios que tiene el impío. Dice: están vigorosos. O sea, en otras palabras, ni se enferman, ni el COVID se les pega a esa gente. Dice: están vigorosos, no pasan trabajo, no son azotados, o sea, no son castigados ni reprendidos. Están gordos, regordos, hasta que los ojos se les salen de la cara. Logran todo lo que quieren, alcanzan sus antojos, se burlan y no son turbados. ¿Qué fue lo que hizo Asaf que evitara que él imitara a los malos? En el versículo 17 dice: hasta que entrando en el santuario, o sea, hasta que entrando en la presencia de Dios, comprendí el fin de ellos. Por eso yo le decía al principio, cuando nosotros entramos en la presencia de Dios, muchas cosas que nosotros no entendemos en lo natural, Dios nos va a dar la habilidad que a través del Espíritu la podamos comprender. Dios dice: hay cosas que tú no entiendes, pero yo te las voy a mostrar, te las voy a revelar en el secreto. Me gusta lo que dice la Escritura: si ustedes hubiesen estado en mi secreto, dice el Señor, sabrían qué decirle a mi pueblo. Tendrían que decir, sabían dar una buena razón acerca de mí al pueblo. Entonces, David, en su experiencia personal, él había visto en realidad cuál era el camino en el cual terminaban siempre los impíos. Y dice: porque como hierba serán cortados. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. O sea, habla del carácter temporal, efímero de ese supuesto éxito, de esa supuesta prosperidad. Habla de que no tiene ni que posee ningún carácter eterno, que todo aquello que ellos hacen el día que ellos mueran, pues lamentablemente termina con ellos. No tiene. Mientras que aquellos que buscan a Dios, aquellos que anhelan su presencia, las cosas que hacen siempre tendrán una finalidad de eternidad. Entendiendo que nuestra vida no termina aquí, entendiendo de que hay una promesa de parte de Dios de vida eterna para aquellos que le aman y le temen. ¿Qué dice la Biblia respecto de esto para el justo? Porque usted puede decir: bueno, ¿y para nosotros qué dice? Mire lo que dice Proverbios capítulo 15 versículo 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Ay, pastor, pero eso se escucha muy conformista. Mejor es lo poco. Sí, pero es preferible tener poquito en tu casa y que esté con la bendición, que no tener un montón de cosas y que siempre haya pleito, que siempre haya contienda, que siempre haya inconformidad, que nunca haya paz. Porque ¿de qué te sirve tener un banquete en tu casa y que a la hora de sentarse a la mesa aquello sea la tercera guerra mundial? No te sirve de nada, no disfrutas nada. Entonces David dice: mejor es lo poquito. Y termina diciendo: porque mejor es la comida de legumbres donde hay amor que un buey engordado donde hay odio. Es mejor la tortilla frita, por así decirlo, que comerte un gran filete miñón. Si se trata de estar en paz, si se trata de estar en comunión con unos con nosotros y de disfrutar.
Porque eso nos va a llevar a no. Cuando tú entras, según lo que dice Hebreos capítulo 13, en ese ámbito de contentamiento, entonces vas a poder disfrutar más las cosas que Dios nos da y vas a estar deseando menos lo que otros tienen. Hebreos capítulo 13 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos, diga conmigo, contentos con lo que tienes ahora. ¿Cuántos están contentos con lo que tienen ahora? Hey, le quiero decir algo. Si usted está contento con lo que usted tiene ahora, prepárese. Porque cuando alguien está contento con lo que tiene ahora, está siendo preparado para continuar recibiendo más bendiciones. Una persona que está inconforme, mire, una de las cosas que pasa con el envidioso es que el envidioso nunca está conforme con lo que tiene. Siempre quiere más y siempre desea y nunca está satisfecho. Pero aquel que, según Hebreo dice, está contento con lo que tiene, esa es la persona aquella que si tiene la tortillita con los frijolitos lo disfruta y se la come en paz y le da gracias a Dios. Pero el día de mañana hay una puerta abierta para continuar siendo bendecido, porque es agradecido con lo que tiene hoy. No estoy hablando de conformismo ni de mediocridad. Estoy hablando de aprender a contentarme con lo que tengo hoy y hacer gracias, Señor, por esta casa. Gracias, Señor, por este carro. Gracias, Señor, por lo que me has dado. Eso es estar contento. Y demuéstralo. ¿Cómo lo demuestro? Bueno, ya le digo, si usted tiene un carro viejo, lave su carro viejo. Póngale mente ahí, hágale algo, limpie lo que el Señor vea y diga: hey, está contento con lo que tiene. Creo que hay que cambiarle el carro. Si tiene una casa ahí que tiene el zinc medio despintado, píntelo. Hágale algo a la casa, siémbrele flores, qué sé yo, acomódela ahí. Y que para que cuando el Señor tiene una casa pequeña, pero creo que le voy a cambiar la casa. Porque cuando nosotros estamos contentos con lo que tenemos hoy, puertas de bendiciones se abren para las bendiciones que Dios quiere darnos. Amén. Estamos listos para entrar en un ámbito de bendición. Pero si nunca estás conforme, hay gente que ni le den un rascacielos en Dubái y está conforme. ¿Por qué? Porque el envidioso no tienen un rascacielos de 80 pisos, él quiere uno de 120. Y nunca está conforme. Tienen una lancha, quieren un yate. Tienen un yate, quieren un barco. Tienen un barco, quieren un transatlántico. Tienen un transatlántico, quieren un cohete. Nunca están conformes. Pero cuando uno aprende a estar contento con lo que tiene, uno le agarra el gusto a las cosas. Uno disfruta la vida. ¿Quiere un consejo? Viva la vida con sencillez. No se complique, no viva de apariencias. Sea lo que usted es. Tenga lo que Dios te permite tener. No importa si viene de China, si viene de Europa, no importa. Si tienes con qué comprártelo y te gusta, cómprelo, disfrútelo. Pero no vivas de apariencia, porque el que vive de apariencia muere de desengaños al final. ¿Sabe? Un día de estos me estaba acordando que cuando yo era niño, mi abuela en el desayuno me preparaba café con leche y era mi desayuno preferido, pan con mantequilla y café con leche. Pero en algunos momentos no había mantequilla. Y mi abuela sabiamente agarraba un plato, echaba aceite, machacaba dos dientes de ajo, le echaba un poquito de sal y mojaba el pan ahí. Y eso a mí me sabía gloria, hermano. No era mantequilla, pero en mi imaginación me sabía como mantequilla. Disfrutaba eso. Wow, mi café con leche con mi pan. Un día, mirando un documental de esa gente que andan por todos los restaurantes famosos del mundo, estaban unas personas en la costa del Mediterráneo degustando unos vinos muy finos, muy finuches. Y entonces le traen los vinos, pero a que no se imaginan qué le trajeron para acompañar los vinos: pan con aceite con ajo. Y yo dije: qué barbaridad. Esta gente se comen como una exquisitez lo que yo me comía como una necesidad. Y se lo comían con estilo y todo, así con los deditos estirados, para que miraran que era finuche. ¿Se dan cuenta? Simplemente se trata de disfrutar lo que Dios nos da.
Cuando disfrutamos lo que Dios nos da, le vamos a agarrar el gusto, lo vamos a disfrutar, lo vamos a saborear, vamos a estar contentos, no nos vamos a amargar la vida, no nos vamos a llenar de resentimiento, vamos a estar felices con lo que Dios nos dio. Pero el proverbista dice en el versículo 22 del Proverbio capítulo 10: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hay cosas que vienen envueltas en un supuesto paquete de bendición, pero al final usted se da cuenta de que no era una bendición. Le cuento rápido. Yo tenía un amigo y él un día se me apareció en el trabajo y me dijo: mira, me dice, lo que me acabo de comprar. Se me apareció con 2 camionetas chinas. Y le digo: ¿y eso qué hiciste? Le digo: es que se la compré para mis hijos. Los hijos siempre fueron tremendos malagradecidos. Se la compré para mis hijos. Él era un buen padre, pero los hijos eran pero muy malagradecidos. Hiciste mal, le digo. Hiciste mal. A pesar de que él prácticamente podía ser mi padre, casi mi abuelo, tenía mucha confianza para poder hablarle. Hiciste mal, le digo. Esos vehículos dan muchos problemas, le digo. Y no tengo nada contra los chinos. Entonces dice: bueno, pero mi consejo sería que la devolviera, pero bueno, mira a ver qué puedes hacer. Y la cosa es que le da la camioneta a los hijos. A los pocos meses los hijos llegan. Entonces me dice: es que con esto ando machacándole la cabeza al diablo. Y ¿cómo le das machacando la cabeza al diablo con 2 camionetas chinas? Es que estoy bendecido, me dice. No le veo, pues, pero si tú lo dices, te voy a creer. Y le entrega la camioneta a los hijos, y a los pocos meses los hijos llegaron a tirarle de vuelta las camionetas porque se habían roto las camionetas. Él se enferma y termina muriendo. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Aquellas cosas que verdaderamente vienen de Dios no van a generarte dolor, no te van a generar deuda, no te van a generar ninguna cosa que pueda dañar a tu casa, a tu familia. Esa bendición, dice la Escritura, es la que enriquece. Pero cuando habla de enriquecer algo, no está hablando de que simplemente tiene que ver con cosas monetarias, con cosas físicas, con cosas con carácter. La bendición de Jehová tiene un carácter de íntegro. Bendice todas las áreas de nuestra vida. Nos enriquece verdadera. No va a añadir daño, ni dolor, ni tristeza. Por eso dije, hay bendiciones que aparecen, vienen a nuestra vida, y uno dice: oh, wow. Dice: tiene un extra financiamiento. Oh, wow, qué bendición. Y cuando viene a ver, tiene una deuda que le quitan todo. ¿Eso es bendición? No es bendición. ¿Por qué? Porque la bendición de Jehová no añade tristeza. Necesitamos aprender: Señor, danos ojos para ver, para discernir cuando las verdaderas bendiciones vienen de ti y cuando vienen envueltas en un papel de una aparente bendición, y poder discernir. Ahora, David nos explica cómo mantenernos lejos del mal, y menciona algunas cosas, y dice lo siguiente: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, espera en Él. Lo primero que dice es: confíen en el Señor. Y ahora que estuvimos hablando en los días pasados acerca de la manifestación del fruto del Espíritu Santo y la fe como una de ellas, nos dimos cuenta que la base de la fe es la confianza. Es cuando tú aprendes a confiar en alguien. Hay gente que tiene confianza en cosas o en personas, ponen su confianza en ellos. Y la fe básicamente consiste en confiar ciegamente en algo o en alguien. Pero esa fe va a venir a medida de que tú conozcas a esa persona. Nosotros, a medida de que conocemos a Dios, que hemos caminado con Dios, nuestra fe va a ir creciendo día a día. Y a medida que más caminamos con Él, más le conocemos y más nuestra fe irá en incremento. A medida que hemos puesto nuestra confianza en su palabra,
Y hemos visto el cumplimiento de ella. ¿Cuántos han visto el cumplimiento de su palabra? Entonces tu fe comienza a aumentar y genera en ti una confianza. Y la escritura dice: confía en el Señor. Entonces, lo contrario de confianza sería inseguridad, sería incredulidad. Y como le dije, para poder confiar en alguien necesito conocerlo. ¿Cómo yo voy a confiar en Dios si no lo conozco? Si no tengo una relación con Él, si no sé lo que dice su palabra ni sus promesas. Para confiar en Él, ¿qué necesito hacer? Diga conmigo: conocerlo. Más fuerte, conocerlo. Necesito conocerlo. Y a medida que me adentro en esa relación de conocimiento íntimo con Él, se va generando más confianza en todas las áreas de mi vida. Y comienzo a soltar amarras y comienzo a dejar de querer tener yo el control, y me doy cuenta que Él es el que tiene el control. Y que por lo general, cuando yo confío en Él, los planes de Él siempre van a ser mejor que los míos. El destino que Él tiene preparado para mi vida es mejor del que yo mismo pudiera preparar, porque se basa en una relación de, diga conmigo, confianza. ¿Quién debería ser, les pregunto yo a ustedes, la persona que mejor me debería conocer a mí? ¿Quién debería ser la persona que mejor me debería conocer a mí? Señálenla, por favor, así, sea mal educadito, señálenla con el dedito. Ella, ¿verdad? Le pregunto, ponete de pie, date vuelta, ahora tírate. ¿Cómo se llama eso? Confianza. ¿Por qué? Porque crees en la palabra de alguien. Ella cree en mi palabra, que no la voy a dejar caer. Ya nos pusimos de acuerdo, no te voy a dejar caer. De igual manera, nosotros necesitamos aprender a confiar en la palabra del Señor. Si el Señor te dice: no te voy a dejar caer, no te dejará caer. Si el Señor te dice: te voy a bendecir, es porque te va a bendecir. Si el Señor te dice: te voy a prosperar, es porque te va a prosperar. Necesitas aprender a confiar en Él. Y no solamente te dice: aprende a confiar en Él, sino te dice: espera, porque la espera también va a generar confianza. Pero no es una espera pasiva, sino dice: y haz el bien. Confía en Él y haz el bien. ¿Qué era hacer el bien? Era contrario a lo que hacían los malos. Los malos hacían el mal. Y Él, en otras palabras, estaba diciendo: ustedes no necesitan ser inspirados por la maldad, no necesitan imitar la maldad. Ustedes, lejos de hacer la maldad, ustedes necesitan hacer lo opuesto. Pregúnteme por qué. Porque lo contrario a la mentira es la verdad, y lo contrario al odio es el amor, y lo contrario a la maldad es hacer el bien. Y Dios le dice: ustedes necesitan hacer lo contrario a lo que hacen ellos. Y lejos de imitarlo a ellos, ustedes deberían inspirarlo a ellos, a que ellos hagan el bien. Por eso le dice: haz el bien. Y me gusta el ejemplo de Jeremías, que aparece en el capítulo 15. El ministerio de Jeremías fue uno de los ministerios proféticos más turbulentos que pueda haber existido, por todas las cosas que le tocó atravesar, por todas las cosas que le tocó profetizar, porque ninguna eran buenas, pero no era porque no se la merecieran, era porque Dios se la decía que la dijera. Y llega un momento que Jeremías sufrió tanto abuso, Jeremías sufrió tanta oposición, Jeremías sufrió tanto atropello, que llegó un momento que Jeremías comenzó a pensar igual que pensaba el pueblo, y comenzó a experimentar la misma crisis de fe que comenzó a experimentar Asaf. Entonces Dios le tiene que poner un alto, porque Jeremías en el capítulo 15 comienza, como dije yo, a lloriquear un poco, y comienza a decir: ay, Señor, me encontré tus palabras y me las comí, fueron de mí para bendición, y me dejaste solo. Y comienza, entonces Dios le dice en el 19: por tanto, aquí Dios lo para en seco, como quien dice, por tanto, así dice Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Wow, qué privilegio.
y conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué le estaba diciendo? Tú necesitas inspirarlos a ellos a que hagan el bien, y lejos de ellos tiene que estar de que tú te pongas a hacer el mal al igual que ellos. Entonces, en otras palabras, lo que nos está enseñando el Señor esta mañana es: nosotros deberíamos ser una inspiración para que aquellos que hagan el mal comiencen a hacer hoy el bien. Comiencen a hacer hoy el bien. Y usted pudiera decir: ay, pastor, pero es que eso es cansado. Eso es cansado, querer estar haciendo el bien de continuo y uno no recibe muchas veces agradecimiento. ¿A cuánto les ha pasado que le hacen el bien a alguien? Hace un ratito, mire, poquitos minutos, como unos, qué sé yo, unos 45 minutos, me estaba acordando de que le regalé una cama hace mucho tiempo a alguien. Sí, estaba recién casado el pobrecito, no tenía cama. Y le regalé una cama. Y cuando le vaya a la casa a recoger la cama, le regalo 2 almohadas. Mi mamá se había ido de viaje y dije: me da pena que el pobre se lleve la cama y que no tiene las almohadas. El combo le voy a dar. Y le regalé las almohadas. Agarré las almohadas de mi mamá y se las regalé. Después le compro otras. Lo que yo no sabía era que mi mamá guardaba los reales en la almohada. Y un día, diga conmigo, un día, se me aparece el bandido en el negocio y me dice: fíjate que me encontré unos reales en la almohada y como no tenía, lo agasté. Y yo: qué sinvergüenza que soy. Todavía venías a decírmelo en mi cara, pero por lo menos tienes integridad, pues. Esas cosas, en un sentido, muchas veces son las que nos desaniman para continuar haciendo el bien. O dice: ya no vuelvo a regalar más nada, porque lejos de agradecerlo, más bien me dan con el de aluminio, dicen algunos. Pero Gálatas capítulo 6 versículo 9 dice: no nos cansemos de hacer el bien. ¿Qué hay que hacer? No hay que cansarse. Aunque no te lo agradezcan, aunque no te lo reconozcan, aunque no te den palabras de elogio, aunque no te den un cuadrito de esos que se pone en la pared, dice: no nos cansemos de hacer el bien. Pregúnteme por qué. Más fuerte, pregúnteme por qué. Porque a su tiempo, dice la escritura, segaremos si no desmayamos. Así que no desmayes, sigue haciendo el bien, sigue convirtiéndote en una inspiración para aquellos que dicen que el hacer el bien no conviene o que no sirve para nada. Usted necesita convertirse en una inspiración. ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué. Porque mire lo que dice Tercera de Juan capítulo 1 versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es diga conmigo, de Dios. El que hace lo bueno no me tengo que cansar de hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque soy de Dios. Y si otros quieren continuar, ese es su problema, que sigan haciendo yo lo malo. Yo hago lo bueno. Pregúnteme por qué. Porque soy de Dios. Soy de Dios. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Lo segundo que le dice, o lo tercero que le dice David es: guarda silencio. Y es ahí donde nosotros muchas veces fallamos. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando estamos claviados, como dicen por allá, hablamos más que el ore guayabal, y no paramos cuando vamos a orar y el Señor esto y lo otro. Pero aquí David dice, en vez de, ¿qué es lo contrario a guardar silencio? Quejarse. ¿Qué es lo contrario a guardar silencio? Murmurar. ¿Qué es lo contrario a guardar silencio? Criticar. Eso es lo contrario a guardar silencio. Sin embargo, David dice: aunque tú veas que se está cometiendo injusticia, guarda silencio, porque Dios está haciendo lo suyo. Dios está haciendo lo suyo. Entonces, cada vez que nosotros abrimos nuestra boca, no crea que en los ámbitos espirituales no se escucha lo que nosotros decimos. De hecho, la escritura dice que el poder de la vida y la muerte están en nuestra lengua. Y de hecho Jesús dijo: vuestros dichos os justificarán o vuestros dichos os condenarán. O sea que nuestras palabras, lo que nosotros decimos. Por eso David dice: a veces es mejor que nos quedemos callados, porque no sabemos qué decir, más bien enredamos las cosas. Por eso la escritura dice que debemos orar como conviene. En realidad que muchas veces no sabemos ni qué es lo mejor.
Por eso el Espíritu Santo necesita ayudarnos a orar. Espíritu Santo, ayúdame a orar. Estoy enredado, no sé qué hacer. Entonces el Espíritu Santo viene y nos ayuda a orar. Nuestros dichos nos justificarán y nos justificarán. Nos justificarán o nos condenarán. Entonces, ¿qué hacemos, pastor? Cuando no sepas qué decir, el consejo es: no digas nada. Les contaba al servicio de la mañana que en un momento de mi vida espiritual, yo estaba, por así decirlo, deseando de que Dios me hablara. Y yo decía: Señor, háblame. Y no entiendo lo que estoy pasando, no sé a dónde me estás llamando, no sé lo que quieres hacer conmigo. Y estaba yo en esa lucha, en ese afán continuo ahí queriendo hablar con Dios. Y háblame. No había leído esta parte de la Escritura. No había leído esta parte. Y me voy a la calle y ando en un microbusito de esos pequeños y estoy ahí parado en la rotonda de la Virgen, y de repente viene y ¡baga! Me dan un viandazo por atrás y me desbaratan todo el carro. Y cuando se baja el hombre, ¿sabe quién era? Un pastor. Un pastor, pero ya era una persona mayor. Y ya nos hacemos amigos, ya nos conocemos. Y al día siguiente él va a mi negocio y me dice: tengo una palabra de Dios para ti. Yo le estaba pidiendo a Dios que me hablara. Esa fue una respuesta un poco extraña, pero bueno. Aquí viene. Y me dice: yo estuve orando y pensando en ti y esto, y Dios me dio esta palabra para mí. Salmo capítulo 46, versículo 10. Estad quietos. Estad quieto. ¿Sabe que una de las cosas con que más dificultad tenemos nosotros muchas veces es con quedarnos quietos? Muchas veces queremos ayudar a Dios y no paramos de hablar y queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas. Y aquí dice: estad quietos. ¿Sabe por qué hay que quedarse quietos? Porque mire lo que continúa diciendo: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuando usted y yo nos quedamos quietos, nosotros aprendemos a conocer más a Dios. Cuando nosotros nos quedamos quietos, nosotros damos la oportunidad a que Dios haga lo que tiene que hacer, sin que muchas veces nosotros literalmente le estorbemos. Entonces, quédense quietos. Ahora, el deleitarnos en el Señor debería ser realmente imprescindible para nuestras vidas, para vivir una vida plena. Si usted quiere vivir una vida plena, usted necesita aprender a deleitarse en el Señor. David dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Primero quiero hacer un énfasis en esto. Cada promesa de la Escritura tiene una condición. La condición es: primero necesitas deleitarte para que posteriormente puedas recibir los anhelos de tu corazón. Pero eso no quiere decir que tiene que ser obligado. Pregúnteme por qué. Porque cuando uno hace las cosas a la fuerza, pierde la esencia del disfrute, del deleite. Yo vengo a deleitarme en Dios porque quiero deleitarme en Dios. Porque anhelo deleitarme en Dios. Porque quiero estar en su presencia. Porque ya he estado ahí, quiero más de eso. Por eso quiero deleitarme en su presencia. No porque sé que el Señor me va a conceder los anhelos de mi. El deleitarnos en Dios, escuche bien, no debería ser algo que yo debería hacer si me va bien o si me va mal. Si me va bien, sí me deleito en Dios. Si me va mal, no. Sea que nos vaya bien o sea que nos vaya mal, nosotros necesitamos aprender a deleitarnos en Dios. Con eso sí me voy. ¿Sabe por qué? Porque si usted está buscando una condición óptima para deleitarse en Dios, que las cosas todas estén alineadas, que todo esté a mi favor y que no hayan obstáculos y que no hayan adversidades para entonces deleitarme en Dios, eso nunca va a pasar. Porque siempre vamos a estar batallando con adversidades, siempre vamos a estar batallando con dificultades, y necesitamos entender que ya sea que las cosas marchen bien o que no marchen tan bien, nosotros necesitamos aprender a deleitarnos en el Señor. Porque el aprender a deleitarnos en el Señor va a hacer que podamos tener vidas realmente plenas en Él. ¿Saben lo que dijo Habacuc? Habacuc, en un momento de dificultad,
dijo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, aunque no hayan vacas en los corrales. Habacuc dice: aunque no haya lo básico, aunque no haya lo esencial, Habacuc dice: con todo, diga conmigo, con todo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo, no importa si hay adversidad, no importa si hay dificultad, nosotros necesitamos aprender a deleitarnos en Dios, cualquiera que sea la circunstancia que estamos viviendo. Porque sería fácil que simplemente que si nos está yendo bien, entonces nos deleitáramos, y que si nos está yendo mal, entonces digamos: bueno, como me está yendo mal, entonces no me deleito. Por eso la promesa dice: deleítate en Jehová y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Tomo tiempo rapidito para explicarle algo. Hay algunas personas, yo pienso, esta es mi teología personal, que no les conviene que le concedan los anhelos de su corazón. En el tiempo lo he visto. Hay algunas personas que no les conviene que les conceda, que Dios les conceda. ¿Por qué? Porque a veces, lejos de cuando se le conceden esos anhelos del corazón, ser una bendición para su vida, se convierten en un obstáculo y muchas veces hasta se apartan. Yo recuerdo una hermana que llegaba con su esposo a orar todos los martes a un servicio de oración, y ella siempre pedía: un trabajito para mi esposo. Y ahí estábamos orando por el trabajito para su esposo. 1, 2, 3 semanas el hombre conseguía trabajo, y su esposo, hermana, está en el trabajo. A la semana sí, y su esposo está en el trabajo. Entonces uno pensaba: le convenía más cuando no tenía trabajo, porque tenía una relación continua con el Señor. Después perdía el trabajo y de nuevo estaba en el servicio. Oren por mi trabajo. Hay anhelos del corazón que muchas veces nosotros no aprendemos a identificarlo como una bendición, y va a tener una tendencia a desviarnos de Dios. Un pastor amigo, que es pastor y evangelista, estaba en la calle y se encuentra con una persona que asistía en el pasado a su iglesia. Y le dice: hey pastor, míralo, me dice, camioncito nuevo de paquete, le dice, acabo de comprar. No voy a la iglesia, no diezmo, no oro, y ahí está mi camión. ¿Te das cuenta? Dice. Y yo le digo: ¿qué le dijiste? No, le dije: bueno, ¿sabe qué pasó? No me estoy alegrando con esto, le estoy haciendo la historia, ¿verdad? La esposa se divorció, le quitó la mayoría de los negocios, y los que le quedaron terminaron fracasando y terminaron quebrando. ¿Saben por qué le digo esto? Porque lo que dice la Escritura no es teoría, es palabra de Dios y es verdad. El camino del impío será cortado como hierba y su fin no será bueno. Necesitamos aprender que lo que Dios nos dice es para advertirnos, para enseñarnos, y que para que no cometamos los mismos errores que otros cometen. Por eso cuando Israel va a entrar a la tierra prometida, Dios le dice: hey, vas a entrar a habitar casas que tú no construiste, vas a comenzar a beber de cisternas que tú no cavaste, vas a comenzar a beber de lagares que tú no plantaste, le dice. Pero Deuteronomio capítulo 8 versículo: no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten. Porque es normal que cuando la bendición de Dios está con nosotros, las cosas comiencen a multiplicarse. ¿Cuántos dicen amén? Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se te aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Cuidado, dice el Señor, se enorgullece tu corazón y te olvidas de mí. Termina David diciendo lo siguiente: hay muchas formas que pudiéramos perder el deleite, pero no me quiero meter ahí. Cuando me enojo, cuando estoy molesto, cuando tengo falta de perdón, cuando no le doy el lugar al Espíritu Santo que Él
tiene, pero David termina diciendo esto como un consejo para evitar caer en el camino de injusticia. Dice: encomienda a Jehová tu camino. Preste atención. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. ¿Qué es encomendar? Encomendarme es ponerme en el cuidado de las manos de alguien. Cuando uno dice: Señor, me encomiendo en tus manos, uno está diciendo: Señor, quiero tu cobertura de protección sobre mi vida. Quiero tu cobertura de protección sobre aquello que estoy haciendo, sobre aquello. Cuando digo me encomiendo en tu mano, quiero que me guíes, quiero que me direcciones, me rindo a lo que tú quieras hacer. O sea, me quedo bajo tu amparo para que tú hagas. Y la otra parte es: confía en Él. Ya hablamos de confiar en Él. Y dice: y Él hará. ¿Cuál es la parte que me toca hacer a mí? Encomendar a Dios mi camino. Mi camino es toda mi vida. Por donde yo voy, lo que yo hago, lo que yo emprendo, lo que yo creo, ese es mi camino, mi destino. Encomiendo al Señor mi camino. ¿Qué es lo segundo? Aprendo a confiar, a descansar que Él tiene el control de mi vida. ¿Y qué es lo tercero? Es esperar y saber y tener la confianza de que Él lo hará. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor.